Pero también tenemos un ejemplo admirable para todos, especialmente para los jóvenes. Un ejemplo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel y sus compañeros. Esto nosotros encontramos comentarios muy inspiradores y admirables en cuanto a la experiencia de este joven. Daniel, junto con sus compañeros. El párrafo del comentario nos dice así: el Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y la bendición los acompañó. No era solamente Daniel quien estaba en este lugar. En Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales, y quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos, en fuerza y belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos a gusto, el aliento no contaminado, todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignia de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. No solamente la naturaleza, sino que Dios honra. Hay muchos hermanos que son un testimonio vivo de las bendiciones que significa seguir el plan de Dios. Yo creo que todos conocemos hermanos que comparativamente con personas de la misma edad o incluso menores, ellos están en mejores condiciones físicas. Un día ellos escucharon del plan de Dios, ese plan que pudo seguir Daniel. Y en su vida especialmente en términos físicos, en la claridad mental que ellos poseen, es un testimonio en favor, y esto es una realidad. Dios bendice no solamente a los jóvenes, sino también a los de edad avanzada o los viejos. La palabra de Dios tiene una maravillosa promesa que dice así: los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Hablando de la fuerza que es dada a los jóvenes, nos dice así: los jóvenes que desean ejercer sus dones en la obra del ministerio hallarán una lección útil en el ejemplo de Pablo en Tesalónica, Corinto, Efeso y otros lugares. En el apóstol Pablo nosotros encontramos un ejemplo de alguien que desarrolló no solamente los dones espirituales, sino también los dones físicos, de la fuerza física. Aunque era un elocuente orador y había sido escogido por Dios para hacer una obra especial, nunca desdeñó el trabajo, nunca se cansó de sacrificarse por la causa que amaba. Si hay algo que se exalta en este mundo es la intelectualidad, pero en el caso de Pablo, él es un gran ejemplo para todos, especialmente para los jóvenes. Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Mientras trabajaba con Aquila y Priscila, se mantenía en relación con el gran maestro, sin perder ninguna oportunidad para testificar en favor del Salvador y ayudar a los necesitados. Su mente estaba constantemente en procura de conocimientos espirituales. Él daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y trabajo cabal.
Era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios, ardiente en el espíritu, sirviendo al Señor. Mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de agente que de otra manera no hubiera podido alcanzar. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios, quien provee tanto el don como la sabiduría para usarlos correctamente. Enseñaba que aún en el trabajo de cada día ha de honrarse a Dios. Nosotros encontramos un mandamiento que generalmente se le conoce como el mandamiento del descanso. El descanso que el Señor ha dejado, pero también he escuchado experiencia de hermanos de experiencia que es un mandamiento que habla precisamente sobre lo opuesto al descanso, que es el trabajo. Y proporcionalmente nosotros encontramos algo muy interesante. Nos dice así: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo es un día especial, un día dedicado a la naturaleza, a estar en contacto con el Creador. En Jesús nosotros encontramos también un joven. Hay una etapa de la vida de Jesús que es desde los 12 hasta los 30 años, son 18 años, en que Jesús hizo una experiencia semejante al apóstol Pablo. Como todo joven judío, él aprendió un oficio, y aprendió el oficio de su padre. Jesús era conocido como el carpintero, aquel joven que hacía sillas, mesas, herramientas, y también podemos encontrar en él un gran ejemplo de laboriosidad. Volviendo al apóstol Pablo, nos continúa diciendo así: sus manos encallecidas por el trabajo no menoscababan en nada la fuerza de sus profundos llamamientos como misionero cristiano. Hay un consejo, especialmente tomando en cuenta la experiencia del apóstol Pablo, que está enfocado a los misioneros, a aquellos que han sido llamados para, mediante la palabra, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos dice así: si los ministros sienten que están sufriendo durezas y privaciones en la causa de Cristo, visiten con la imaginación el taller donde Pablo trabajaba. Recuerden que mientras este hombre escogido por Dios confeccionaba las carpas, trabajaba por el pan que ya había ganado con justicia por sus labores como apóstol. Con nuestra imaginación también nosotros podríamos visitar el taller donde Jesús trabajaba, donde Él todos los días, el libro Desea a toda la gente, cuando habla de este periodo de la vida de Jesús, dice que lo podríamos ver todos los días, muy de mañana, caminando hacia el taller donde Él trabajaba. Muy temprano Él dedicaba a la reflexión, a la oración, pero cuando llegaba su momento, Él se dirigía a su taller donde trabajaba. Durante 18 años se le pudo ver, dice, en su trabajo como obrero en algo manual, la carpintería. Así también este gran ejemplo que significó el apóstol Pablo. Que la gracia y la bendición del Señor Jesucristo sean con todos nosotros, que podamos aprender de estos grandes ejemplos, que somos, ante todo, mayordomos por todos los dones que el Señor da, y entre ellos
el gran don que no se puede comprar con plata ni oro, que es la fuerza física. Amén.